Hola, somos 100% Fiscal. Mi nombre es Viridiana Jiménez y hoy hablaremos sobre el régimen fiscal de la enajenación de acciones. Bienvenidos. Ahora, vamos a entrar al capítulo segundo, que es sobre personas morales. Primero vamos a hablar de la determinación del ISR, esto de acuerdo al artículo 9 de la ley del ISR, el cual nos dice que las personas morales que pagan el ISR al 30% sobre la ganancia por la enajenación total de las acciones. El resultado fiscal del ejercicio se va a determinar primero. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas en el ejercicio. Y segundo, a la utilidad fiscal del ejercicio se le va a disminuir en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Así lo podemos observar. En una gráfica tenemos las ganancias por el total de las acciones, se va a multiplicar por la tasa del 30% del ISR. Esto nos va a dar como resultado el ISR en enajenación de acciones. Asimismo, el impuesto del ejercicio se va a pagar mediante declaración que presentarán ante oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que se termine el ejercicio fiscal. El segundo, vamos a hablar de la determinación de la ganancia en acciones con periodo de tenencia superior a 12 meses. Esto de acuerdo al artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos que para determinar la ganancia por enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia haya sido superior a 12 meses, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por acción el costo promedio por acción de las acciones que enajenen. Asimismo, aquí tenemos la gráfica que va a ser el ingreso por acción, se le va a restar el costo promedio por acción y nos dará como resultado la ganancia por acción. En cuanto a la determinación del costo promedio por acción, esta se va a incluir todas las acciones que el contribuyente tenga de la misma persona moral en la fecha de enajenación, aun cuando no enajenen todas las acciones. Dicho costo se obtendrá dividiendo el monto original ajustado de las acciones entre el número total de acciones que tenga el contribuyente a la fecha de enajenación. Esto nos va a dar como resultado el costo promedio por acción. En cuanto a la determinación del monto original ajustado de las acciones, este se va a determinar aplicando el procedimiento siguiente. Al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones del contribuyente, se sumará la diferencia de cuentas, es decir, la CUFIN, a la fecha de enajenación y la CUFIN a la fecha de adquisición. En ambos casos serán actualizadas. Aquí tenemos el diagrama en el cual podemos observar que primeramente se hace el costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones, se le va a sumar la diferencia de cuentas o CUFINES, como lo mencionábamos, están siendo actualizadas. A esto se le va a restar las pérdidas fiscales pendientes de disminuir y a esto se le va a restar también los reembolsos pagados y la UFI negativa. A esto se le sumará pérdidas fiscales generadas antes de las tenencias accionarias del contribuyente y amortizadas en la utilidad fiscal de la fecha de adquisición a la enajenación. El costo de adquisición actualizado. El costo comprobado de adquisición actualizado es el que se tiene respecto al importe del título valor, el cual representa al accionista, al socio o a quien va a aportar, quien se soporta como tal con el título de crédito, es decir, la acción que se tiene. En los casos en que no aplica el que no tengan costo comprobado de adquisición. Esto no será aplicable en acciones adquiridas antes del 1 de enero de 1989, cuya acción que les dio origen se enajenó antes de dicha fecha. En este caso, el costo comprobado de adquisición será el valor nominal de la acción de que se trate. Se considera dicha fecha debido a que fue cuando surgió el tratamiento actual de la enajenación de acciones. En cuanto a las diferencias de cuentas, tenemos que el cálculo se va a realizar, la CUFIN a la fecha de enajenación se le va a restar, la CUFIN a la fecha de adquisición, en ambos casos actualizadas de igual manera, y esto nos dará como resultado la diferencia de cuentas.
Ahora, el procedimiento para realizar la diferencia de cuentas con distintas fechas de adquisición de las acciones. En el caso en el que el tenedor de las acciones las adquiera a distintas fechas, la diferencia se determina como aquí lo estoy mostrando en el diagrama, suponiendo que se tengan 5 fechas de adquisición. Primero se va a realizar la CUFIN de la fecha segunda de la adquisición menos la CUFIN de la fecha de la primera adquisición. Aquí nos va a dar como resultado la primera diferencia. Ahora, para sacar la segunda diferencia, se hará con la CUFIN de la fecha de la tercera adquisición menos la CUFIN de la fecha de la segunda adquisición. Como lo mencionaba, esto nos dará como resultado la segunda diferencia. Y la tercera diferencia la vamos a obtener del resultado de la CUFIN de la fecha de la cuarta adquisición menos la CUFIN de la fecha de la tercera adquisición. Asimismo, la cuarta diferencia la vamos a obtener de la CUFIN de la fecha de la quinta adquisición menos la CUFIN de la fecha de la cuarta adquisición. Esto se va a sumar las 4 diferencias si son positivas. Si existe alguna negativa, esta se va a restar, dándonos con esto la diferencia de la cuenta. O sea, la diferencia en todas nos dio, en este caso, las positivas. La diferencia 1 se le va a sumar a la diferencia 2. Asimismo, se va a sumar la diferencia 3 y por último se sumará la diferencia 4. Esto nos va a dar como resultado la suma de diferencia de cuentas que se suma al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones. En el caso de las pérdidas, los reembolsos y la UFI negativa también se consideran por cada uno de los periodos transcurridos y por la parte proporcional que le corresponde al contribuyente dentro de la persona moral. En todos los casos, se dividirá cada uno de los conceptos entre el total de las acciones de la persona moral emisora y se va a multiplicar por la participación accionaria del contribuyente. Si el contribuyente tiene el 10% de la participación accionaria de todos los conceptos antes señalados, se corresponderá dicho 10% únicamente. Aquí se ve el ejemplo. Tenemos que la diferencia de cuentas, los reembolsos, pérdidas fiscales, la UFI negativa, será una división entre el total de acciones de la persona moral emisora y esto se multiplicará por el número de acciones del contribuyente, como lo mencionaba anteriormente, y nos dará como resultado la participación accionaria del contribuyente. La diferencia de cuentas negativas. Aquí básicamente podemos observar el esquema en el cual el cálculo será el siguiente. La CUFIN de la fecha de enajenación se le sumará las pérdidas fiscales anteriores a la tenencia accionaria. Esto dándonos como resultado 1. El segundo resultado lo vamos a obtener de la CUFIN de la fecha de adquisición más el reembolso más la UFIN negativa más las pérdidas fiscales pendientes de disminuir. Y el resultado tercero, que en este caso fue negativo, será el resultado 1 menos el resultado 2. Cuando se da este caso de la CUFIN negativa o diferencia de cuentas negativas, en lugar de sumarse al costo, se va a restar. Y cuando sea superior al costo, se sumará a la ganancia y la va a aumentar. En todos los casos, los conceptos se actualizarán hasta la fecha de enajenación. El artículo 24 del reglamento de la ley del ISR nos menciona que en caso de que la CUFI negativa, en caso de la CUFI negativa, se va a aplicar lo siguiente. Primero, se restará del costo de dicha diferencia y segundo, cuando la diferencia negativa sea mayor que el costo, en lugar de restarle, se podrá disminuir en la enajenación, en las enajenaciones siguientes. Aquí les hice unos pequeños ejemplos donde se menciona el costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones, que en este caso son 8,000 pesos, más la diferencia de cuentas, que son 2,000 pesos, más las pérdidas fiscales generadas antes de la adquisición, que son 1,000 pesos, menos pérdidas fiscales generadas en la tenencia accionaria, que son 500 pesos, menos los reembolsos pagados, que son 500 pesos, menos la UFI negativa, que son 1,000 pesos. Esto nos dará como resultado el monto original ajustado de las acciones, en este caso, siendo un resultado de 9,000 pesos.
Tenemos el siguiente caso, que es los costos comprobados de adquisición actualizado de las acciones, que son 6,000 pesos, más la diferencia de cuentas, que son 4,000 pesos. A esto se le sumará las pérdidas fiscales generadas antes de la adquisición, que son 1,000 pesos, menos pérdidas fiscales generadas en la tenencia accionaria, que son 500 pesos, y menos el reembolso pagado, igual 500 pesos, menos la UFI negativa, que son 1,000 pesos. Aquí vamos a tener como resultado el monto original ajustado de las acciones, que aquí nos dio un resultado de 1,000 pesos. Y en este caso tenemos de igual manera el costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones, que son 6,000 pesos, más diferencia de cuentas, que son 4,000 pesos, más pérdidas fiscales generadas antes de la adquisición, que son 1,000 pesos, menos pérdidas fiscales generadas de la tenencia accionaria, que son 1,500 pesos, menos reembolsos pagados, que son 1,500 pesos, menos la UFI negativa, que son 1,000 pesos. Esto nos dará como resultado el monto original ajustado de las acciones, que nos dará el resultado de 1,000 pesos. Estos 1,000 pesos que nos da en el último caso es lo que señala el artículo 24 del reglamento de la ley del ISR, el cual o se suma a la ganancia o se disminuye de las enajenaciones siguientes. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.